Hola jóvenes de segundo año, bienvenidos a una clase más de ciencias. Seguimos con los compuestos orgánicos, solo que hoy específicamente vamos a hablar de las biomoléculas. Iniciemos entonces. Las biomoléculas son macromoléculas que forman a los seres vivos. Veamos cuántos tipos hay. Vamos a hablar primero entonces de los carbohidratos, que son llamados también glúcidos o hidratos de carbono. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos les llaman azúcares. Biológicamente son la fuente de energía primaria de los seres vivos, además que forman parte de los tejidos estructurales de las plantas y de algunos animales. Los carbohidratos participan en múltiples reacciones bioquímicas también, como por ejemplo la clorofila, es uno de los principales reactivos en el proceso de la fotosíntesis, que actúa como catalizador para la formación de carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua en presencia de luz solar. Las características de los carbohidratos. Estereoisomería, es decir, que son isómeros de moléculas que comparten la misma forma molecular, pero diferente el arreglo o disposición de los átomos de la molécula. Este tipo de isomería es propio de compuestos enantiómeros. Una molécula que cumple con este tipo de isomería se conoce como quiral e implica que el carbono central está unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes. El carbono quiral. Gracias a este carbono, los carbonos presentan actividad óptica. Quiere decir que dicha sustancia puede desviar o rotar la luz polarizada hacia la izquierda o hacia la derecha. Los seres vivos necesitamos los carbohidratos. Por eso es importante conocer cómo se clasifican. Monosacáridos. Son los carbohidratos más sencillos, están compuestos por 3 a 8 átomos de carbono. Ejemplo, la glucosa y la fructosa. Después están los disacáridos u oligosacáridos, compuestos por 2 a 20 monosacáridos, unidos mediante enlace glucosídico. Ejemplos, la sacarosa y la maltosa. Y los polisacáridos, constituidos por más de 20 monosacáridos, unidos mediante enlace glucosídico. Ejemplo, el almidón, la celulosa y el glucógeno. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Energética y estructural. Es importante tomar en cuenta que los carbohidratos son absorbidos desde la masticación de estos mismos. En la imagen ustedes pueden ver ejemplos de alimentos que contienen carbohidratos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas. Están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y algunas veces pueden contener nitrógeno y azufre. Estos, a diferencia de los carbohidratos, no tienen una estructura común. Aquí se incluyen todo lo que son los aceites y las grasas. Los lípidos presentan también una reacción muy útil que es la saponificación, con la cual se hacen los jabones. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables, es decir, los que poseen ácidos grasos, y los lípidos insaponificables, que no presentan ácidos grasos. Dentro de los lípidos saponificables están los simples y los complejos, y dentro de los lípidos insaponificables están los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Los lípidos brindan energía y sirven para la formación y el mantenimiento de algunos constituyentes del cuerpo.
Tienen función de reserva, de estructura biocatalizadora y de transporte. Ahí en la imagen también pueden ver ejemplos de alimentos que tienen lípidos. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y sus unidades estructurales son los aminoácidos. Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o de la actividad de este tipo de sustancias. Estas se clasifican de acuerdo a su forma en proteínas fibrosas y proteínas globulares, y de acuerdo a la composición química, en simples y conjugadas. Las funciones de las proteínas son catalizadoras, regulan las actividades celulares, ayudan en el transporte y movimiento de sangre por todo el cuerpo, se encargan de defender de forma natural al cuerpo de agentes extraños, además de dar estructura y sustento. Tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahí pueden ver imágenes de alimentos que contienen proteínas. Y por último, los ácidos nucleicos. No los vamos a encontrar en ningún alimento, pero están en las células de nuestro cuerpo o de todos los seres vivos, más bien dicho. Tenemos el ADN y el ARN. El ADN de un organismo contiene la información genética que determina sus rasgos físicos y químicos. El ADN, si ustedes se dan cuenta, tiene doble hélice, mientras que el ARN solo tiene una hélice. Cada uno tiene 4 bases nitrogenadas y solo difieren en uno. El ADN tiene citosina, guanina, adenina y timina, mientras que el ARN tiene citosina, guanina, adenina y en lugar de timina tiene uracilo. En esta clase hemos podido ver entonces 4 tipos de biomoléculas que son clasificadas también como compuestos orgánicos, es decir, que en su estructura tienen carbono. ¿Cuál es la importancia de estas biomoléculas en la industria y en la agricultura? Veamos, en la industria del carbón, porque de ahí se obtienen muchos productos químicos que después se utilizan para síntesis orgánica. La petroquímica, que a partir de ahí se obtiene la materia prima para la síntesis de combustibles. Los biocombustibles, como el bioetanol o el biodiesel, que han contribuido a mejorar la calidad del aire de muchas ciudades. El reciclaje de residuos, aunque no es un proceso directamente químico, pero se considera que es muy importante, porque permite que se dé la síntesis de productos biodegradables o fácilmente reciclables. Es la sustitución del polietileno. Recuerdan que el polietileno lo mencionamos cuando estábamos viendo los alquenos. Y en la industria farmacéutica. Esas son todas las áreas en las que tienen importancia las biomoléculas, ya sea en el sector de la industria como en el sector de la agricultura. Espero que hayan tomado nota de lo más importante y recuerden, el libro y el video son unos grandes materiales de apoyo. Utilícenlos por favor y que Dios me los bendiga.